Hola, buenas tardes, buenos días, en función del país donde nos escuchéis. Bienvenidos a EALDE Business School. En el día de hoy vamos a tratar el webinar que tiene como título Características de los datos en el uso de la inteligencia artificial, concretamente en el sector asegurador. La presentación del día de hoy la he dividido en 4 grandes puntos. Hablaremos un poco de la introducción, ¿no?, de los datos, por qué los datos son tan importantes en nuestro sector asegurador, en cualquier sector, pero también en el sector asegurador. Hablaremos de las características, las famosas, las 8 Vs en el uso del Big Data, por qué son tan importantes, ¿no? Se indican las 8 Vs porque son los valores iniciales de 8 características que tienen que tener los datos. Luego hablaremos detalladamente de cada uno, ¿no?, de estas 8 Vs. Hablaremos de la aplicabilidad del Big Data en el sector asegurador. Solo lo vamos a hacer desde pequeños aspectos, pero bueno, nos va a dar una visión global de cómo se aplica el Big Data en el sector asegurador. Hablaremos un poco también de la calidad de los datos, ¿no? ¿Qué tienen que tener los datos y qué tipología de datos encontramos en el sector asegurador y en cualquier sector? Estos 4 puntos los concluiremos con un último punto donde hablaremos de las conclusiones, es decir, sintetizaremos cada una de las opiniones, de las ideas clave que iremos recogiendo a lo largo de cada uno de los puntos. Como muy bien hemos indicado, ¿no?, el siglo XXI se trata de un siglo de enormes cambios desde el punto de vista tecnológico. No solo en el sector asegurador, que lógicamente también, sino en todos los sectores, financiero, retail, bueno, en todos los sectores ha habido un gran cambio en el tratamiento, ¿no?, sobre todo de la información. ¿Gracias a qué? A la revolución de las tecnologías de la información. En la actualidad, pequeños ordenadores, incluso ordenadores personales, pueden tratar grandes cantidades de datos. Esto hace 30, 40 años era impensable, ¿no?, que ordenadores personales trataran grandes bases de datos. Esta revolución lógica en las tecnologías de la información nos ha traído al sector asegurador, nos ha traído nuevas herramientas a la gestión de los datos, por supuesto aplicadas al sector asegurador. Y esta introducción de los datos a gran escala, no es que anteriormente no se utilizaran los datos, se utilizaban pero a menor escala. Pero esta introducción de los datos a gran escala ha impactado enormemente en el sector asegurador y especialmente en los gestores de riesgo. Los gestores de riesgo en los cuales la compañía focaliza todo su esfuerzo a la hora del tratamiento de datos y son más concretamente los departamentos técnicos, los departamentos de risk management, los departamentos de data analysis. Estos gestores de riesgo, los departamentos más técnicos, son los que más les ha impactado esta nueva era, la era del dato. Pero también hay cambios, no solo en los gestores de riesgo, sino a través de todos los departamentos de la compañía. Desde el departamento de marketing, perdón, hasta el departamento de captación, hasta el departamento de incluso de fidelización, departamento de CRM. CRM básicamente trata de conocimiento del cliente, incluso hasta el departamento de prestaciones ha cambiado, sin nombrar detenidamente los grandes beneficiarios de esta nueva era del dato, que son el departamento actuarial y el departamento técnico junto con Risk Management, de este nuevo enfoque. Es decir, la introducción del dato es transversal a todas las áreas de la compañía. Y además, no solo que es transversal, sino que todas ellas están adquiriendo desde hace unos años una cultura del dato. Esto parece una cosa obvia, pero no es tan obvio. ¿Por qué? Porque hasta hace poco tiempo lo que tenían las compañías eran distintos departamentos, como lo tienen ahora, pero cada departamento trataba la información de una manera. Por ejemplo, trataban el sexo, pues en algunos departamentos lo trataban con la variable hombre, mujer, otros M y F, M relacionado con, con male,
F de female, es decir, cada departamento catalogaba los datos de una manera. ¿Qué sucedía? Que cuando intentabas cruzar datos entre departamentos, pues en un departamento era hombre y en el otro departamento era male. Y a efectos de dato son dos variables completamente distintas, cuando la realidad es que estamos hablando del mismo género. Entonces, lo que el tema del dato ha traído es una cultura del dato, cómo todos los departamentos se están involucrando en una estructura de base de datos, incluso genérica a nivel compañía, en un repositorio común en el cual todos los departamentos van a ese repositorio. Cada departamento no tiene sus propios datos, sino que los datos son genéricos para toda la compañía. Esto, lógicamente, esta cultura del dato, lo que nos trae es enormes ventajas, que es que podemos cruzar datos entre departamentos de la misma compañía. Todos los departamentos tienen en cuenta la misma variable, es decir, el mismo significado. Y bueno, os permite realizar análisis de manera muchísimo más sencilla. Esto, lógicamente, tiene un coste elevado, en este caso, de informática, en el cual hay que cambiar toda la estructura de los datos y hay que hacer una cultura del dato. Por lo tanto, ahí es donde muchas compañías van encaminadas a bases de datos genéricas y a partir de esas bases de datos genéricas, el resto de departamentos se nutren de esa base de datos general. Cultura del dato, sin lugar a dudas, uno de los grandes desafíos en el sector asegurador. Más concretamente, con la introducción, ¿no?, del Big Data y la inteligencia artificial, es gracias, ¿no?, que al uso de la tecnología tiene como objetivo extraer valor. El tratamiento de los datos no tiene sentido si no extraemos valor. Y cuando hablamos de valor sobre todo en sentido económico. Es decir, en ganar más dinero puede implicar el incremento de ingresos y el incremento de primas, o el hecho de ganar dinero, medido en términos económicos, extrae valor, no siempre significa que voy a vender más. Puedo vender lo mismo, pero gastando menos. Es decir, puedo seleccionar mejor los riesgos. Y al seleccionar mejor los riesgos, lo que voy a tener es que voy a pagar menos dinero en prestaciones futuras. Lo que nos viene a decir el tratamiento de los datos y el objetivo principal del análisis de datos es generar valor. Pero generar valor no siempre, también a veces ocurre, no siempre es incrementando primas, muchas veces también es reduciendo gastos. Por lo tanto, el objetivo de extraer valor es generar beneficio. Y esto se hace utilizando grandes volúmenes de datos y una gran variedad de ellas y también a gran velocidad. Estas tres Vs iniciales que acabamos de decir, volúmenes de datos, variedad y gran velocidad, son las tres primeras Vs que trató el análisis de datos, ¿no? Estas son como las tres Vs iniciales. Pero el desarrollo del Big Data y el desarrollo de la inteligencia artificial ha hecho introducir una gran variedad de Vs en el tratamiento. Hablábamos de volumen, variedad y velocidad, son como las tres Vs iniciales. Luego se añadió veracidad, hablábamos de las 4 Vs del uso del Big Data. Y el resto de las 4 Vs han ido incorporándose de manera paulatina. De momento, al menos hasta donde yo he podido investigar, llevamos las 8 Vs y bueno, no descarto, porque así ha sido a lo largo de los años, no descarto pues que bueno, dentro de X tiempo pues tengamos 10, 11, 12, no lo sabemos. Cuando explicaba esta parte en clase, pues lo hacía desde las 4 Vs y bueno, a fecha de hoy estamos hablando de que ya vamos por las 8 Vs. Vamos a ver detenidamente cada una de ellas, porque cada una de ellas son totalmente distintas, pero tienen un núcleo en común, que es relacionado con el dato. Vamos a hablar de volumen, la cantidad de datos, ¿no?, que una compañía puede almacenar. Yo cuando empecé, ¿no?, al tratamiento de los datos hablábamos de kilobytes, hablábamos de megabytes y en los últimos años, ya hace años, hablábamos del gigabyte. Pero bueno, el gran volumen de datos nos lleva a
ampliar, ¿no? esa métrica, ¿no? Esa métrica de cuantificación de la información. Y bueno, ahora estamos hablando de los famosos terabytes, petabytes, incluso, bueno, están los yottabytes, donde se permite almacenar gran cantidad de información. Por supuesto, como indico en la diapositiva, está creciendo exponencialmente año tras año. ¿No? Está teniendo un comportamiento similar a una distribución exponencial. Es la segunda V que me gustaría desarrollar es la variedad. Y esta variedad, luego trataremos un poco más, esta variedad ha cambiado. Hasta hace pocos años lo que teníamos eran datos estructurados. Luego hablaremos un poco más de ellos, pero estos datos estructurados estaban estructurados, por ejemplo, en las filas, se estructuraban en los famosos datasets o en los famosos hojas de Excel, en lo cual las filas teníamos el número de asegurados o incluso teníamos el número de clientes, y en las columnas lo que tenemos es las características de estos clientes, ¿no? Las variables de estos clientes. Hemos pasado de utilizar datos estructurados, en la actualidad también lo hacemos, a datos no estructurados, como pueden ser un mensaje de texto, como pueden ser un tweet o incluso como puede ser una imagen o una fotografía. Estos datos son no estructurados y luego, bueno, hablaremos un poco más detenidamente de ellos. Tenemos como la tercera V es la velocidad, es decir, la rapidez de generación, almacenamiento y cómo tratar esa información, esos datos. Recordar que la velocidad también depende de la conectividad y la geolocalización de nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? De ordenadores, de dispositivos móviles, de cualquier aparato electrónico que tengamos conectado en casa. La velocidad del tratamiento es importantísimo y esa velocidad, bueno, tanto en su generación como en su almacenamiento, ha crecido también exponencialmente en los últimos tiempos. Luego, hablando ya de la cuarta V, que es la veracidad. Tanto el volumen como la variedad como la velocidad no serían importantes si no existiera la veracidad. ¿Qué significa la veracidad? Hace referencia sobre todo a la calidad de estos datos. Hace referencia a qué buenos son los datos. Cuando hablamos, por ejemplo, de datos en los cuales se han generado internamente, lo que se llamaría datos internos, pues la veracidad suele ser buena porque los datos que utilizamos nosotros internamente han sido recapitulados, han sido recogidos por nosotros a nivel compañía, por lo tanto suelen ser de buena calidad, aunque están bastante limitados. En cambio, tenemos datos externos de fuera de nuestra organización, en los cuales son muchísima más cantidad de datos que podemos obtener, pero de muchísima peor calidad, ¿no? Es decir, al final, los datos que extraemos del exterior, la veracidad o la calidad de los datos es menor que la que obtenemos si cogemos datos de manera interna. En cualquiera de los dos casos hay que validar y tener en cuenta la veracidad de estos datos. Tienen que ser datos de calidad. Si los datos no tienen una calidad que nosotros consideremos adecuada, lo que tenemos que hacer es eliminar dichos datos. Vamos hablando de la quinta V. Para mí, la más importante. La más importante no significa que el resto no lo sea, sino para mí, pues la más novedosa dentro de este mundo que es el tratamiento de datos, que es el valor. Gracias al tratamiento y la gestión de los datos, lo que tenemos que hacer es generar valor para nuestra empresa, en este caso, porque es relacionado con el sector asegurador, para la compañía de seguros. El objetivo es generar valor. ¿Cómo? Tratando y analizando los datos a través de técnicas estadísticas, y que dentro de esas técnicas estadísticas ahora, bueno, les han llamado pues un nombre como más que tiene más merchandising, ¿no? Que es las técnicas de machine learning, que no dejan de ser técnicas estadísticas a partir de las cuales intentamos obtener valor, intentamos predecir ciertos comportamientos de nuestros asegurados, de nuestros clientes. ¿Cuáles son las variables más significativas, por ejemplo, en el seguro de autos? Es decir, cuáles son las variables que influyen en la siniestralidad del seguro de autos,
o nuestro comportamiento en el seguro de hogar o incluso nuestro comportamiento en los seguros de vida. También existen algunas técnicas que están intentando estudiar esa parte. Sin lugar a dudas, la generación del valor va a requerir el tratamiento de los datos gracias a técnicas estadísticas. Luego existe una V que preocupa muchísimo a las compañías de seguros y es la viabilidad. Muchas veces las compañías disponen de las 5 Vs anteriores, tienen suficiente volumen, la variedad es buena, es decir, tienen datos estructurados y no estructurados, tienen gran velocidad, es decir, los sistemas computacionales son buenos, la veracidad de los datos también es buena, es decir, los datos internos cumplen una serie de características, los datos externos pues también, y estos datos tenemos personas que puedan tratar los datos y generar valor. Pero muchas veces lo que nos ocurre dentro de las compañías de seguros es que no tenemos viabilidad. Y cuando hablamos de viabilidad nos referimos a la capacidad que tenemos como compañía de seguros en transformar los datos. Lo que necesitamos es a alguien que nos permita tratar esos datos y generar valor. Esa viabilidad muchas veces pues no es posible porque bueno, tenemos a las personas, nuestros trabajadores que están en la compañía, pues trabajando en numerosos proyectos y muchas veces no tenemos presupuesto a nivel compañía como para abordar una implementación del dato. Y bueno, muchas veces la implementación de los datos no se realiza por un fallo en la viabilidad. En ese sentido, las compañías están empezando, en la medida de lo posible, a invertir un montón de dinero para que los proyectos relacionados con el dato sean viables, es decir, generen valor, pero a través de la viabilidad. No es cuestión de gastarse mucho dinero contratando a empresas externas que traten los datos. Bueno, muchas veces el valor que generan esos datos, puede darse el caso, no es tan grande como el coste de llevar a cabo que sea viable el proyecto. Por lo tanto, valor, viabilidad tienen que ir de la mano. Es decir, si tengo que invertir dinero en nuevas personas, pues esa inversión tiene que tener un retorno vía valor. Muchas veces incluso eso es difícil también de medir. Vamos con si no he contado mal, con la sexta o quinta o sexta V, que es la visualización. Muchas veces, ¿no? Yo siempre digo una frase muy famosa que es súper importante el nivel visual de los datos, ¿no? Los datos muchas veces podemos extraer conclusiones, pero si no los convertimos gráficamente en un gráfico, por ejemplo, que me permita visualizar los datos, unos datos que están en formato tabla, convertirlos en una figura, en un gráfico de cualquier índole, un histograma, un gráfico de puntos, un gráfico de barras, un gráfico circular, cualquier tipología de gráficos, la utilización de la visualización me va a permitir que cualquier área de la compañía pueda entender los datos, ¿no? Y no hay mejor manera que ponerlos en una figura, en un gráfico, para su entendimiento. Sin lugar a dudas, vamos a explicar la última, si no he contado mal, la última V, que es la vulnerabilidad. Sin lugar a dudas, es la que más dolores de cabeza lleva a las compañías. Porque para tratar los datos, lo que necesitamos es la autorización. Es decir, tiene que venir una autorización expresa por parte de nuestros asegurados, de nuestros clientes, para tratar los datos. Necesitamos su autorización. Sin su autorización no podemos utilizar los datos. Esto es un requisito tremendamente fuerte y que los distintos sistemas reguladores de cada país están haciendo especial hincapié a las aseguradoras. Es decir, sin la autorización de nuestros clientes no podemos utilizar los datos. De ahí que muchas ofertas comerciales, incluso cuando firmamos, por ejemplo, las condiciones particulares o las condiciones generales de cuando hemos contratado un producto, siempre nos pedirán de manera explícita, expresa, que autoricemos o no, porque podemos responder de manera negativa, no dando permisos, podemos dar o no permisos para que nuestras compañías de seguros puedan utilizar los datos. ¿Cómo? Pues para perfilar
ofertas futuras que se adapten, ¿no?, a nuestro perfil. ¿Cómo? Pues utilizando todas las Vs anteriores, las implementará la compañía para darnos mejores ofertas. Esta vulnerabilidad es muy importante, hay que pedir explícitamente a nuestros clientes autorización para el uso de los datos. Todo ello, aunque todo esto tiene de aplicación en el sector asegurador y he puesto algunos ejemplos de ellos, me gustaría indicar 3 de los múltiples aspectos relevantes que influyen en el sector asegurador. ¿Para qué utilizamos nosotros los datos? Entre otras cosas, lo utilizamos para conocer mejor a nuestros clientes, es decir, como habíamos comentado, poderles perfilar una oferta mucho más personalizada. Se habla mucho de la frase experiencia cliente. Esto que me permite tener al cliente más contento, tener al cliente más satisfecho, ofrecerle al cliente realmente lo que necesita, no un producto genérico, sino que el producto se adapte al cliente, no el cliente al producto. Esto es una visión completamente novedosa en la cual los clientes tradicionales y las compañías tradicionales lo que hacían era creaban un producto y este producto valía para todos y era el cliente el que se adaptaba al producto. Las nuevas tecnologías, la sociedad, la gente adolescente con el uso de aplicaciones, con el uso de las redes sociales, lo que están haciendo es empujar a que como cliente no te adaptes a un producto, sino que el producto se adapte a ti. Y esto solo se consigue perfilando una oferta muchísimo más personalizada. Hay que conocer también, gracias al tratamiento de los datos, vamos a conocer mejor al sector, al mercado donde estamos comercializando nuestros productos. Recordar que el cliente cada vez tiene más información, el uso de aplicaciones informáticas, de la tecnología, lo que hace es que el cliente sea más conocedor, ¿no?, de todo, está más informado y por lo tanto, cuando el cliente está más informado, hay que adaptarse a estos nuevos cambios y darle al cliente un producto con sus necesidades. Y luego, lógicamente, las políticas de marketing o la publicidad irán encaminadas a ese público objetivo para que cubra una serie de necesidades. El cuarto punto que me gustaría tratar es la parte de los datos, la tipología de datos. Dentro de este estudio de los datos, habíamos comentado que teníamos dos tipologías de datos. La primera de ellas teníamos datos estructurados, de hecho tenemos una ISO, lo tratamos con gran amplitud a lo largo del máster, cuáles son las características de estos datos estructurados. Aquí, lógicamente, por temas de tiempo no podemos explicar toda esta parte de datos estructurados, pero tenemos una ISO que estudia la calidad, todas las características de los datos estructurados. Y estos datos estructurados suelen estar, como hemos comentado, en formato de tabla, ¿no? En el eje, es decir, en las filas tenemos los distintos clientes, los distintos asegurados, y en las columnas las características de esos asegurados, las características, las variables, las principales variables de esos asegurados. Y luego tenemos, estos datos estructurados han crecido en los últimos años, pero no de manera exponencial. Los que han crecido de manera exponencial son los datos no estructurados, es decir, imágenes, chatbot, incluso como indico en directo, es decir, cuando le escribes a un chatbot, redes sociales, es decir, texto, todo esto se tiene que tratar, el objetivo de los datos no estructurados, imágenes, opiniones en redes sociales, todo el tema de chatbots, el objetivo como analista, como gestor de los datos, es convertir esos datos no estructurados en datos estructurados. ¿Por qué? Porque las técnicas de Machine Learning, la gran mayoría de ellas tratan o se emplean con datos estructurados. Entonces, gran parte de los analistas de riesgo se convertirá, o sea, su objetivo o su misión será convertir en datos no estructurados, convertirlos a datos estructurados. Datos que, como hemos comentado, cumplen una determinada ISO. En ese sentido, es de enorme importancia
el saber que estamos ante datos estructurados y ante datos no estructurados y cómo hacer frente, ¿no? Cómo tratar estos datos, ¿para qué? Pues bueno, para uno de los objetivos, como os he comentado, que es la generación del valor. Muy bien. Por la parte de concluir, de resumen, me gustaría, bueno, invertir unos minutos haciendo un pequeño resumen, ¿no?, de todo lo que hemos visto, que es fundamental. Situación actual del sector asegurador, no solo del sector asegurador, de cualquier sector, cambio en el paradigma completo del tratamiento de los datos. Ahora todas las empresas quieren datos, quieren gente que los trate. ¿Para qué? Para generar valor. Y con eso, con este nuevo paradigma, que gracias a ordenadores, incluso personales, que pueden procesar grandes cantidades de información, surge la cultura del dato dentro de una compañía, en este caso de una compañía de seguros. Y estos datos cumplen o deben de cumplir una serie de Vs, ¿no?, que son las famosas 8 Vs. Estas que tienen que ser volumen, cantidad, variedad de datos, velocidad, o sea, variedad de datos desde el punto de vista de datos estructurados y no estructurados, velocidad, cómo de rápido puedo convertir estos datos en información, en conclusiones, veracidad, cómo de buena es esta información, que puede ser interna o puede ser externa, el valor que me generan esos datos, lo que voy a buscar es que esos datos generen valor, cómo de viable es a efectos de la compañía convertir esos datos en valor, tengo los mecanismos necesarios, tengo el departamento que me permita tratar esos datos. Una de las partes del tratamiento de los datos es la visualización. Gracias a ver cosas de manera visual, puedo un poco darme cuenta de qué tipos de datos tenemos y qué tipo de información puedo conseguir. Y por último, todas las anteriores Vs no existirían si no existiría la vulnerabilidad, es decir, sin la autorización explícita y expresa de nuestros asegurados no podemos nosotros tratar los datos. Todo esto lo hemos visto que es de aplicación en el sector asegurador. Concretamente, pues conoceremos mejor a nuestros clientes, les podremos perfilar una oferta muchísimo mejor. Conoceremos también la evolución del mercado, podemos ver nuestros competidores, qué productos nos están ofreciendo, a qué precio, a qué nicho de mercado se están enfocando, y por eso nuestra política de marketing irá más encaminada a realmente al tipo de asegurados que nosotros nos interesa. Y por último, hemos visto un poco la diferencia entre datos estructurados, que son datos tabulados en filas y columnas que se permite tratar de manera sencilla. Y por último, tenemos los datos no estructurados. Son datos que son imágenes, que son fotografías, que son texto, que, bueno, su tratamiento es más complejo y cuya principal objetivo del analista de los datos es convertirlos en datos estructurados para posteriormente su tratamiento. Y bueno, por mi parte hemos tratado la importancia de los datos en el sector asegurador. Lógicamente hemos visto una pequeña pincelada, pero bueno, yo creo que ha quedado claro que los datos son de tremenda importancia en nuestro sector asegurador. Por mi parte, poco más, agradeceros enormemente que hayáis asistido a este webinar. Seguro que en las próximas semanas, meses, tendré la oportunidad de hacer más webinars y os espero a todos en el próximo. Un abrazo.